Bueno, a continuación realizaré un video mediante el cual explicaré en general los conocimientos que he adquirido a lo largo de todo el trimestre 3 en la materia de filosofía y desarrollaré una serie de variadas relaciones acorde a diferentes temas como lo pueden ser el contexto global. Ahora bien, ¿cuál fue mi comprensión conceptual? Bueno, a lo largo del trimestre 3 nosotros indagamos o profundizamos entre tres temas que hacen parte de la historia filosófica, por eso mismo son muy importantes. Estos son la filosofía medieval, de la cual puedo decir que aprendí mucho, ya que es parte de la historia de la filosofía y ahí pude entender y comprender el pensamiento de muchos de los filósofos que hacían parte de esta etapa, ya que esta filosofía medieval se dividió en dos partes, así que pues este fue el primer tema que nosotros vimos en el trimestre y para mí fue muy importante y aprendí mucho desde todo lo que era la filosofía medieval en ese momento y la importancia que por ejemplo podía tener el cristianismo. Bueno, lo siguiente que vimos fue a San Agustín. A San Agustín, este era un filósofo muy influyente en cuanto al cristianismo, que hacía parte de la filosofía medieval y ya también hace parte de los filósofos que son denominados como de los más influyentes para esta etapa de la filosofía y de la historia en general, por lo cual aprendimos mucho de él y en variadas ocasiones y clases vimos sus pensamientos y nos dispusimos a realizar argumentaciones o textos en los cuales explicábamos una idea de San Agustín o dábamos nuestra opinión frente a algo que él hubiera pensado. Finalmente, el último tema que vimos fue de Sir Ken Robinson, el cual es un, por decirlo así, profesor que da charlas TED y en una de ellas habló sobre cómo la educación, o bueno, la forma de educación puede opacar en algunos casos la creatividad de la juventud. Por esto mismo realizamos diferentes actividades y tareas, tanto prescritas como formativas, tratando el tema de Ken Robinson desde un ángulo, hablando como él, explicando por qué tenía pertinencia lo que él decía frente a que la educación puede acabar con la creatividad de la juventud, como también nosotros dar nuestra opinión sobre este dato y así de alguna forma explicar que en algunos casos la educación puede crear unos formatos o puede implicar unas cosas que le fomentarán un miedo a la juventud temiendo equivocarse, por lo cual siempre van a tenerse a lo que ya está reglamentado por el colegio, lo cual no dejar que ellos tengan una propia expresión personal y no desarrollen su creatividad. Esta fue mi comprensión conceptual. Ahora bien, la relación con el contexto global. Bueno, primero que todo, el contexto global es la indagación en la orientación en el espacio-tiempo. Ahora, desde mi punto de vista personal, me parece que este contexto global fue muy influyente en cuanto a los temas que vimos a lo largo del trimestre, debido a que durante todo el trimestre, más allá de enfocarnos en la filosofía o enfocarnos en filósofos determinados, más que todo nos enfocamos en la historia de la filosofía y cómo las diferentes etapas de la misma trajeron a diferentes filósofos y a diferentes idealismos que hasta ahora pueden perdurar en la actualidad. Por esto mismo pienso que el hecho de habernos fomentado, gracias al profesor, una orientación específica es lo que nos permitió entender de buena forma cada cosa que veíamos, porque como decía anteriormente, por ejemplo, en cuanto a la filosofía medieval, sin la ayuda de este contexto no hubiera sido posible sentirnos en esa época y sentirlos o comprender de buena forma los pensamientos que tenían esos filósofos en ese momento. Con esto me refiero a que si no comprendíamos el porqué de los pensamientos o no comprendíamos el contexto social a la que en ese momento eh, los filósofos se veían representados, no íbamos a entender el porqué de sus pensamientos y el porqué de las ideas que presentaban durante ese momento. Es decir, que este contexto global fue muy bueno y fue muy influyente, no solo creo que en lo personal, sino también en todo mi aprendizaje. Ahora, otra relación que se dio durante el trimestre fue con los atributos del perfil Ivy. En lo personal, yo desarrollé unos específicos que yo pienso que en cuanto a mi aprendizaje personal fueron los que más se vieron reflejados durante todo mi proceso en la materia a lo largo del último trimestre. Bueno, el primer atributo que yo creo que más desarrollé fue indagadores y esto es debido a que a lo largo de toda la materia estuvimos realizando investigaciones frente a pensamientos de filósofos, frente a características
una etapa del tiempo filosófica específica o frente a los cambios que podía tener un pensamiento desde la época anterior hasta la actualidad. O por ejemplo cuando investigamos el pensamiento de una persona para desarrollar nosotros nuestra propia opinión frente a lo que afirmaba esa persona. Por eso pienso que el atributo indagador fue muy influyente y creo que no hablo solo por mí cuando digo que este atributo nos permitió desarrollar mejores respuestas y expresiones personales en el momento de presentar cualquier trabajo. El segundo atributo que creo que más trabajé fue de buenos comunicadores, y esto es debido a que el atributo de indagadores me permitía tener una buena comprensión y ser buen conocedor o estar bien al tanto de cada cosa que yo veía durante la materia. Sin embargo, si no tenía presente este atributo de buenos comunicadores, no se me iba a dar la oportunidad de explicarme bien frente al profesor y frente a mis compañeros, por lo cual, a pesar de que tuviera una buena cantidad de conocimientos, si no lo expresaba de una buena forma, no iba a tener una buena repercusión en cuanto a la nota y en cuanto a lo que yo quería dar, que era mi punto de vista. Finalmente, el último atributo es de reflexivos, y este pienso que es el más evidente, ya que si nosotros no hubiéramos tenido una reflexión constante frente a los temas que íbamos viendo y frente a los pensamientos y personas que veíamos a lo largo del trimestre, no íbamos a poder desarrollar nuestra propia opinión, porque como dije anteriormente, con indagadores éramos buenos conocedores del tema, con buenos comunicadores sabíamos expresarnos, y con el atributo de perfil de reflexivos éramos capaces de desarrollar una opinión propia y un punto de vista frente al punto de vista de otra persona, es decir, estar en un punto fijo o estar en un lado, en una decisión frente a un tema que habríamos visto, ya sea de la actualidad o anteriormente a la filosofía de otra época. Bueno, finalmente el último punto en el cual tengo que hacer en el cual tengo que interiorizar para este portafolio es la mentalidad internacional. Bueno, en cuanto a la mentalidad internacional, creo que el tema que más se vio reflejado con algo de la vida real y nuestro entorno, bueno, o el contexto social, fue el tema de Sir Ken Robinson frente a su opinión sobre la educación. Este, en cuanto a esto, puedo decir que ya ha sido un debate constante que se ha tenido a lo largo de la historia, y creo que muchas veces se ha debatido si la educación que se está teniendo actualmente va a fomentar unos buenos pensamientos para la sociedad del futuro. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente se ha cuestionado si la forma en la que en este momento se está educando a la juventud va a ser la correcta para que la juventud del futuro siga con el mundo y siga evolucionando evidentemente de forma correcta. Frente a lo que dice Sir Ken Robinson de que la educación a veces puede afectar la creatividad de un niño, considero que el hecho de haber expresado esto es correcto, debido a que si se tiene un breve cambio o se hace de mejor forma la educación, va a ser mejor posible el hecho de que la juventud del futuro pueda crear una mejor sociedad y pueda seguir evolucionando. Es decir, que si la educación va más allá de cosas de memoria o va más allá de la mucha información buena que se enseña y se pone dentro del cerebro de los niños, si se mejora también la educación en cuanto al deseo de que los niños tengan dentro de su mente que está bien expresar su opinión personal, de que constantemente estar diciendo su punto de vista frente a los diferentes temas es correcto, así en el futuro también van a poder expresarse mejor y todo va a estar bien. Como conclusión, podría decir que si la educación mejora y si la educación fomenta a la expresión personal de los temas que se ven, la creatividad de los niños va a ser mejor y la sociedad del futuro también va a estar bien y equilibrada.